Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Academia EPI-LD. Mi nombre es Santiago Uteri, soy médico neumonólogo y hoy vamos a ver un episodio donde vamos a estar hablando de enfermedades intersticiales asociadas a enfermedades del tejido conectivo, el puente terapéutico entre inmunomodulación y antifibróticos. Bien, y los conceptos claves que vamos a hablar hoy son evaluar el tipo de enfermedad intersticial y monitorizar la evolución de la enfermedad intersticial, tanto si hay progresión fibrótica como si hay progresión inflamatoria. Y lo que quiero comentarles hoy es que a veces podemos ponerle el nombre y apellido a la enfermedad autoinmune y podemos hacer un diagnóstico definido de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la enfermedad autoinmune. A veces ponemos un diagnóstico provisional y a veces queda como un EPID inclasificable o una IPAF, ¿no? Una neumonía intersticial con características autoinmunes. El primer paso que tenemos que dar es iniciar el tratamiento inmunomodulador y a veces nos quedan las dudas si tenemos que iniciar el tratamiento en todo paciente con enfermedad intersticial o en aquellos casos que tienen un compromiso más leve, tenemos que esperar. Y yo personalmente creo que esta estrategia de esperar la progresión no es una buena estrategia en enfermedades del tejido conectivo, sino que aunque sea un compromiso leve de la enfermedad intersticial, tenemos que actuar, tenemos que poner un tratamiento inmunomodulador. Y luego, por supuesto, vamos a hacer un monitoreo estricto en aquellos casos en que en la tomografía computada detectemos al menos 10% de fibrosis, porque serían los casos en donde se puede presentar la fibrosis pulmonar progresiva y donde tenemos que estar más atentos en el seguimiento. Entonces, el puente terapéutico entre la inmunomodulación y el tratamiento antifibrótico va a ser el monitoreo estricto de aquellos casos con al menos 10% de fibrosis en la tomografía computada. Estemos siempre atentos a este concepto. Les voy a hacer un pequeño repaso de la breve historia de los tratamientos antifibróticos. Ustedes recuerdan que entre el 2001 y hasta el 2011 aproximadamente, habían estudios de fibrosis pulmonar idiopática retrospectivos que nos hablaban de que la inflamación era el principal componente en la fibrosis pulmonar idiopática, pero hubo un gran cambio de paradigma en donde nuevos estudios detectaron que realmente era una fibrosis primaria en la fibrosis pulmonar idiopática. A partir de ahí hubo un cambio en los tratamientos y hubo un boom en la historia de las enfermedades intersticiales, ya que se realizaron los estudios Capacity que llevaron luego al estudio Ascent a la aprobación de la pirfenidona y se realizaron los estudios Tomorrow y luego los estudios Impulsis para la aprobación del nintedanib como tratamiento antifibrótico específicamente en la fibrosis pulmonar idiopática. Y luego el segundo boom fue en el 2019 cuando estábamos todos en el Congreso Europeo y vimos la publicación en una sola sesión del estudio InBuild, Relief y UILD, donde nos hablaban del fenotipo fibrosante y progresivo, y luego se emprolijó toda esta información con las guías de diagnóstico y tratamiento de la fibrosis pulmonar progresiva emitidas en el 2022 por multisociedades. Y hay nuevos cambios que han venido para llegar fuerte, que son en el 2025 y 2026 llegarán. En el 2025 tenemos las guías de anormalidades pulmonares intersticiales, las guías europeas y de EULAR de enfermedades del tejido conectivo y enfermedad intersticial, el nerandomilast en fibrosis pulmonar progresiva con el estudio Fibronir ILD y también las novedades recientes del treprostinil que demuestra efecto antifibrótico con el estudio TETON 2. Pero como ustedes verán, hay mucha información sobre screening de PID y mucha información sobre nuevos antifibróticos en el 2025. Recordamos la definición de fibrosis pulmonar progresiva, que nos dice que se deben cumplir al menos dos de los siguientes tres criterios, que son empeoramiento de los síntomas respiratorios, evidencia fisiológica de progresión de la enfermedad, ya sea en capacidad vital forzada o en DLCO, y evidencia tomográfica de progresión de la enfermedad intersticial con incremento de la extensión o severidad de las bronquiectasias y bronquiectasias por tracción, nuevas zonas de virus esmerilado combinado con bronquiectasias, nuevas zonas de reticulación fina, incremento de la extensión del patrón reticular, nuevas zonas o incremento de la extensión de las zonas de panalización e incremento en la pérdida de volumen en lóbulos pulmonares. ¿Este comportamiento de fibrosis pulmonar progresiva es frecuente? Hay diferentes cohortes, pero se estima que alrededor del 20 al 30%, dependiendo de las cohortes. En un estudio Progress, 27% de fenotipo fibrosante progresivo. Esta cohorte detectó una fibrosis pulmonar progresiva en el 45% de los casos cuando hablábamos de enfermedad autoinmune. Y en nuestra cohorte del Hospital María Ferrer en Buenos Aires, Argentina, en artritis reumatoidea detectamos 32% de pacientes con
criterios de fibrosis pulmonar progresiva y en la cohorte de Sjögren, por ejemplo, 37% de los pacientes cumplían criterios de fibrosis pulmonar progresiva. O sea que la respuesta, si es frecuente, sí, deberíamos pensar de que uno de cada tres o uno de cada cuatro pacientes con una enfermedad del tejido conectivo y enfermedad intersticial van a desarrollar este componente, este comportamiento de fibrosis pulmonar progresiva. Esto también se ha demostrado en otras enfermedades como esclerosis sistémica, otras enfermedades autoinmunes, NSIP idiopática, entre otras, pero más o menos se mantiene este porcentaje que va entre el 20 al 30% o 40% incluso en algunas series. ¿Y son todos los casos iguales? No, nosotros tenemos que tratar de diferenciar bien el patrón tomográfico. Esta es la última clasificación 2025 de los patrones tomográficos, donde nos piden que evaluemos si hay neumonía intersticial usual, neumonía intersticial no específica, neumonía intersticial bronquiolocéntrica, daño alveolar difuso, fibroelastosis pleuropulmonar, neumonía intersticial linfoidea, neumonía organizante, bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, neumonía macrofágica alveolar. ¿Todos progresan con la misma velocidad? No, los pacientes que tienen neumonía intersticial usual progresan más. Fíjense esta comparación que les hago. En enfermedades autoinmunes, los pacientes sin neumonía intersticial usual tienen una pérdida de aproximadamente 164 mililitros de capacidad vital forzada al año. Pero si esos pacientes con enfermedad autoinmune tienen neumonía intersticial usual, vemos una pérdida promedio mayor de 183 mililitros. En contexto de NSIP idiopática, alrededor de 100 mililitros de pérdida anual si no tiene neumonía intersticial usual y alrededor de 253 mililitros de pérdida si tiene componente de neumonía intersticial usual asociado. Y en EPID inclasificable, lo mismo, tiene mayor pérdida de función pulmonar en aquellos pacientes que presentan patrón de neumonía intersticial usual. Por lo tanto, detectar el patrón de neumonía intersticial usual suele ser útil para detectar aquellos pacientes que tienen más tendencia a la progresión. Pero también existen algunos factores de riesgo específicos de cada enfermedad, según la enfermedad de base, que nos van a ayudar a definir el riesgo de progresión de cada paciente. Hay algunos factores de riesgo comunes en todas las enfermedades autoinmunes y hay algunos factores de riesgo específicos de cada enfermedad. En general, los pacientes que son varones o cuando tienen una enfermedad extensa en la tomografía computada o cuando tienen mayor edad, suelen tener peor pronóstico y peor evolución. Y aquellos factores de riesgo más relacionados a cada enfermedad pueden ser, por ejemplo, en esclerosis sistémica, aquellos pacientes que tienen esclerosis cutánea difusa o que tienen la presencia de anticuerpos anti-esclerosetenta, o patrón nucleolar con anti-THTO, U3-RNP o síntomas de dismotilidad esofágica. En aquellos pacientes con artritis reumatoidea, aquellos pacientes que no usan metotrexato tienen peor evolución. Eso se ha demostrado que el metotrexato viene a ser un factor protector. Aquellos pacientes que utilizan metotrexato tienen mejor evolución en su artritis reumatoidea y enfermedad intersticial y aquellos pacientes con artritis reumatoidea que persisten con mayor actividad del DAS28 a pesar de un tratamiento con droga modificadora de la enfermedad. Y en pacientes con síndrome de Sjögren es controvertido, pero se sabe que aquellos pacientes que son anti-RO negativos y ANA negativos tienen peor pronóstico. O sea, aquellos pacientes con síndrome de Sjögren que se parecen más a una fibrosis pulmonar idiopática tienen peor evolución. ¿Y qué pasa si no lo detecto? Y lo que sucede es que los pacientes siguen empeorando si no actuamos con un tratamiento antifibrótico. Lo que va a pasar es que el paciente, si venía empeorando, va a seguir empeorando. Eso es lo que va a suceder, no es una condición que sucedió en el pasado y que se va a detener espontáneamente. O sea, si empezó la progresión, lo más probable es que continúe la progresión y eso quiere decir que tenemos que actuar si detectamos un paciente con fibrosis pulmonar progresiva. ¿Y cómo actuamos? Bueno, cada paciente es diferente, o sea, la pregunta de si el tratamiento es igual para todos, la respuesta es rotunda. No, no es igual para todos, porque podemos indicarle quizá el mismo antifibrótico, pero no va a ser lo mismo en detectar el resto de factores de riesgo, tratamientos inmunomoduladores para cada enfermedad del tejido conectivo. Pero tengamos en cuenta esto también, no es prerequisito que el paciente sea tratado previamente con inmunosupresores para ser catalogado como fibrosis pulmonar progresiva. El tratamiento puede variar según el paciente y la enfermedad de base, por supuesto,
Y en muchas EPID no hay un tratamiento estándar bien definido y por eso seguimos con el comité multidisciplinario para poder definir el tratamiento en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, para tener en cuenta, reducir el daño por inflamación suele ser la parte que más nos cuesta y que más es la que discutimos en el comité multidisciplinario para definir cuál es el mejor inmunomodulador en cada paciente, porque cada enfermedad es diferente y necesitamos un diálogo entre radiólogo, neumonólogo, patólogo, reumatólogo, y así en una discusión multidisciplinaria podemos llegar a entender cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Por ejemplo, yo le voy a presentar algunos casos. Artritis reumatoidea. Fíjense las guías de EULAR junto con IRS que nos dicen que en los pacientes con artritis reumatoidea lo primero que tenemos que tratar de lograr es el treat to target, por supuesto, y en aquellos pacientes que tienen bien controlada la inflamación articular, ahí podemos establecer diferentes tratamientos, dependiendo de la condición de cada paciente. Por ejemplo, si tienen criterios de fibrosis pulmonar progresiva, podríamos estar considerando al nintedanib, pero debería estar combinado con algún inmunomodulador. Y en aquellos pacientes que tienen patrón de neumonía intersticial usual, basado en los resultados del estudio TRAIL, que es discutido a nivel de estadística, podría llegar a considerarse el uso de pirfenidona, incluso sin tener progresión. Y en casos más severos, fíjense que es bastante inespecífica la guía y nos dice combinar inmunomoduladores y que no nos dice bien cómo es la combinación que deberíamos hacer, ¿no? De estas guías también nos mencionan que si vamos a elegir un tratamiento inmunomodulador y el paciente no ha llegado al treat to target, deberíamos estar utilizando un medicamento que también tenga cierto rol y cierto efecto en articulaciones, como puede ser abatacept, rituximab o inhibidores de JAK. Y en segunda opción, pensar en tocilizumab. Como opinión personal, no me gusta que en este algoritmo esté el micofenolato y la zatioprina, aunque lo ponen acá dentro de aquellos pacientes que tuvieran bien controlada la articulación, porque sabemos que micofenolato y cetioprina no son buenos medicamentos inmunomoduladores para las articulaciones. Bien, esa es mi crítica personal, ¿no? Que necesitamos información más precisa sobre qué inmunomodulador utilizar en artritis reumatoidea y enfermedad intersticial, definiendo su utilidad según fenotipos de presentación del EPID. Necesitamos saber cuándo hacer add-on, o sea, agregado, y cuándo hacer un switch, o sea, un cambio del inmunomodulador. Y el micofenolato y azatioprina no se utilizan en general para el treat to target y existen mejores inmunomoduladores en artritis reumatoidea y EPID, por lo cual yo no lo hubiera incluido dentro del algoritmo, pero bueno, es parte del tratamiento y también hay algo de evidencia a favor. Pero no me gusta que no deje claro el rol del metotrexato en artritis reumatoidea y enfermedad intersticial, donde, como dijimos recién, se ha demostrado que aquellos pacientes con artritis reumatoidea que utilizan metotrexato tienen mejor evolución que aquellos pacientes, con respecto a la enfermedad intersticial me refiero, que aquellos pacientes que no utilizan metotrexato, en donde les va peor la enfermedad intersticial. Bien, y en este sentido, estamos trabajando fuertemente en la Asociación Latinoamericana de Tórax con varios colegas expertos de neumonología y de reumatología y pronto tendremos disponibles las guías de enfermedad intersticial asociada a artritis reumatoidea de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Así que estamos muy orgullosos de este logro que pronto va a estar ya disponible para toda Latinoamérica y el mundo. Con respecto a síndrome de Sjögren, recuerden que en síndrome de Sjögren la presentación de la enfermedad es muy variada. A nivel de enfermedad intersticial, alrededor del 60% de los casos tienen neumonía intersticial no específica. Alrededor del 25% de los casos pueden tener neumonía intersticial usual. Son pocos los casos que tienen neumonía intersticial linfoidea, aunque las imágenes suelen ser típicas de, pero es raro que un paciente con síndrome de Sjögren tenga neumonía intersticial linfoidea, solo en el 4% de los casos. Y algunos pacientes, el 25% de los casos, pueden tener una asociación de neumonía intersticial no específica con neumonía organizante. Esta es una paciente que tuvimos hace unos años, en donde iniciamos un tratamiento inmunomodulador con micofenolato más corticoide a baja dosis. Luego, por progresión de la enfermedad, se decidió utilizar rituximab y luego, en un momento, se decidió utilizar nintedanib, logrando cierta estabilidad, pero lamentablemente por una exacerbación de la enfermedad, la paciente termina falleciendo luego de un tiempo. Y fíjense este otro caso que les quiero compartir, un paciente con síndrome de Sjögren, con estudio de función respiratoria con patrón restrictivo y que tiene esta tomografía computada que les quiero compartir, en donde vemos, fíjense, el gran componente de bronquiectasias por tracción y un componente bien centrado en la vía aérea, una neumonía intersticial bronquiolocéntrica
bien marcada, en donde este es un paciente complicado. Bien, y fíjense, este paciente con neumonía intersticial bronquiolocéntrica en un contexto de síndrome de Sjögren, con estudio de función respiratoria con patrón restrictivo. Bien, y fíjense este paciente con síndrome de Sjögren, que tiene un estudio de función respiratoria con patrón restrictivo y tiene un patrón de neumonía intersticial bronquiolocéntrica, en donde vemos un gran componente de bronquiectasias por tracción, pero bien centrado en la vía aérea. Fíjense estas imágenes que parecen bronquiectasias y parece todo patrón de bronquiectasias, pero queda la duda de si no es una neumonía intersticial no específica, bien fibrótica, o bronquiectasias, incluso solamente bronquiectasias a nivel peribroncovascular sin enfermedad intersticial. De hecho, este es un paciente que lo hemos discutido en Ateneo, con radiólogos, con varios neumonólogos especialistas en enfermedades intersticiales, en el grupo de Pete Ferrer, y sin embargo no nos hemos puesto de acuerdo de si es solamente bronquiectasias o si es solamente un patrón de neumonía intersticial no específica fibrótica. Lo único que tiene a favor es que tiene un estudio de función respiratoria con patrón restrictivo y quizás nos orienta un poco más a pensar en una neumonía intersticial no específica con un gran componente de neumonía intersticial bronquiolocéntrica asociado, ¿no? Entonces, lo que quiero comentar es que realmente los pacientes a veces son difíciles y a veces requieren un análisis multidisciplinario para poder definir mejor cuál es el diagnóstico de cada paciente. En este caso, no nos pusimos de acuerdo y al día de hoy no tenemos bien claro si es una neumonía intersticial no específica fibrótica o bronquioliectasias por tracción, todas centradas en la vía aérea, o un patrón de neumonía intersticial bronquiolocéntrica. A veces los casos son tan complejos como estas imágenes que les estoy presentando en este momento. Bien, y en otro caso con esclerosis sistémica, acá lo que podemos ver tiene en lóbulos superiores, fíjense que hay como un engrosamiento apical en lóbulos superiores. Fíjense que hay un engrosamiento subpleural, como no sabemos si es un apical cap o unas zonas de fibroelastosis pleuropulmonar a nivel superior, y cuando nos vamos hacia zonas más inferiores, lo que vamos a poder ver son discretas zonas de vidrio esmerilado subpleural que no están tan marcadas, pero se ven acá discretas zonas de vidrio esmerilado subpleural. Fíjense acá, toda esta zona de vidrio esmerilado subpleural. O fíjense toda esta zona que está por acá, toda esta zona de vidrio esmerilado subpleural, que más o menos desde acá, toda esta zona que yo les estoy remarcando, tiene afección con vidrio esmerilado, ¿no? Lo mismo que toda esta zona que les estoy remarcando acá, ¿no es cierto? Y cuando nos vamos a lóbulos inferiores, también vemos varias zonas de vidrio esmerilado bien marcado, subpleural, que nos demarcan probablemente un patrón de neumonía intersticial no específica. Bien, y este caso lo que hicimos fue un análisis del score de Rodnan y vimos que tenía un gran componente cutáneo, una gran afección cutánea, con un score de Rodnan de 32 puntos, un gran componente cutáneo, pero fíjense que a nivel pulmonar tenía una neumonía intersticial no específica, más bien leve, con discretas zonas de dudosa fibroelastosis pleuropulmonar en lóbulos superiores. Entonces, esa fue nuestra interpretación inicial, pero tenía un gran compromiso cutáneo. Este paciente venía derivado por la reumatóloga y le había indicado meprednisona 20 miligramos por día desde hacía 20 días, lo cual decidimos bajarle la dosis del corticoide, y también se le había indicado previamente metotrexato 20 miligramos por semana desde hacía una semana, más ácido fólico, pero nosotros reevaluamos el caso y lo que hablamos con la reumatóloga fue lo siguiente. Primero hicimos una revisión y le demostramos a la reumatóloga esta información, ¿no? Cuando hacemos un análisis de la evidencia científica de los diferentes estudios de esclerosis sistémica, que son varios, podemos describir esto, que no deberíamos esperar progresión. Fíjense este concepto, es muy importante. No tenemos que esperar progresión en la esclerosis sistémica, porque todos los estudios han demostrado beneficio en pacientes con capacidad vital forzada de alrededor del 80% o con un compromiso leve de la función pulmonar en capacidad vital forzada. Fíjense, tanto con ciclofosfamida, con micofenolato, con nintedanib, con rituximab, incluso con tocilizumab, los pacientes tenían un compromiso leve de la función pulmonar y aún así todos estos estudios que yo les muestro son estudios que han demostrado beneficio clínico del medicamento. Por lo tanto, el primer concepto que tenemos que tener en esclerosis sistémica, que es uno
de las enfermedades del tejido conectivo que más información tenemos, es que no hay que esperar progresión. El segundo concepto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tratar de cuantificar el grado de afección de la enfermedad intersticial, pero también tenemos que tratar de cuantificar el grado de fibrosis. Y fíjense que los diferentes estudios han cuantificado diferentes grados de fibrosis. Por supuesto, el Census Study nos demostró mayor componente de fibrosis, ya que era un estudio que buscaba específicamente pacientes que tuvieran al menos 10% de fibrosis, ¿no? Y donde se demostró la utilidad del nintedanib como tratamiento antifibrótico sin esperar progresión en esclerosis sistémica. Bueno, y en resumen, la información que tenemos al día de hoy, si tenemos un gran componente de enfermedad cutánea, deberíamos estar pensando en estos medicamentos: ciclofosfamida, micofenolato, rituximab o trasplante autólogo de médula ósea. Y en casos de que tengamos compromiso pulmonar, deberíamos estar pensando en ciclofosfamida, micofenolato, rituximab, tocilizumab, nintedanib o trasplante de médula ósea. Pero, por ejemplo, en piel, el tocilizumab demostró no ser útil en piel, ¿eh? Y el nintedanib, por supuesto, tampoco en piel. Entonces, en este caso concreto, se habló con la reumatóloga y se acordó utilizar rituximab 1000 miligramos en día 0 y 1000 miligramos en día 15, ¿no? Y micofenolato mofetil 2000 miligramos por día, vía oral. Teniendo en cuenta que tiene un gran componente cutáneo, donde el rituximab y el micofenolato van a tener un efecto, y teniendo en cuenta que tiene un compromiso pulmonar leve, leve a moderado, que donde también ambos medicamentos van a ser útiles. Y recordamos también el concepto del nintedanib para el tratamiento de la esclerosis sistémica del estudio Censis, que el estudio Censis demostró la utilidad del nintedanib en pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad intersticial sin esperar progresión, y ese es un concepto muy importante. Y también recordamos este gráfico donde nos muestra que la combinación de micofenolato más nintedanib logró la mejor reducción del deterioro de la función pulmonar. No el nintedanib solo, no el micofenolato solo, sino la combinación de micofenolato-nintedanib fue la que más protegió los pulmones de los pacientes con esclerosis sistémica. Esto se ve reflejado en las guías de la American Thoracic Society, donde nos muestran que están a favor del uso del micofenolato como droga quizá de primera línea, y tenemos un poco de menos de información para hablar de la ciclofosfamida, rituximab, tocilizumab, nintedanib o la combinación de micofenolato, nintedanib, y falta información para hablar de la pirfenidona o combinaciones con pirfenidona en el contexto de esclerosis sistémica. Y las guías EULAR asociadas a la IRS del 2025 nos dicen que están a favor del uso de tocilizumab, de rituximab, de ciclofosfamida, nintedanib y de nintedanib más micofenolato. Lo único que no me gustan de estas guías es que lo ponen al tocilizumab con otro color, como si tuviera mayor evidencia, como si fuera una recomendación más fuerte. Y hay que tener cuidado con esa recomendación, porque es cierto que el tocilizumab tiene un estudio, que es el estudio Focus, que nos muestra cierto beneficio del tocilizumab en pulmón, pero no favorece la piel. Lo que demostró ese estudio del Focus, que tenía como endpoint primario la piel, es que no mejora la piel el tocilizumab. Entonces, en un paciente que tiene un gran compromiso cutáneo como el que yo les mostraba recién, elegir el tocilizumab para tratar el pulmón sería un error, porque estaríamos dejando descubierta la piel, ¿sí? Y creo que en ese contexto de un paciente que tiene mucho compromiso cutáneo, creo que sería mejor la utilización de rituximab o la combinación de micofenolato con rituximab. Esa sería mi principal crítica, ¿no? Donde un paciente con esclerosis cutánea difusa reciente, con compromiso cutáneo extenso, con marcadores de inflamación y algo de compromiso de PID, como podría ser el paciente que les mencioné recién, rituximab demostró beneficio en piel en el estudio Desires y demostró beneficio en pulmón, tanto así que el estudio Desires fue un estudio que llevó a la aprobación del rituximab en Japón para el tratamiento de la piel en esclerosis sistémica y para el tratamiento del pulmón en esclerosis sistémica. Eh, entonces, el rituximab demostró beneficio tanto en piel como en pulmones versus el tocilizumab, que demostró no ser beneficioso en piel y demostró beneficio en pulmones, que llevó a la aprobación del tratamiento del tocilizumab en ese contexto para la FDA. Pero hay que tener en cuenta eso, esa recomendación bien clara, bien puntual, y esas pequeñas diferencias que si no nos hacen confundir. Y otra crítica es que creo que en estas guías de las guías europeas que han salido recientemente,
paciente con esclerosis sistémica con tomografía computada que demuestra al menos 10% de zonas fibróticas, el estudio Censis es uno de los estudios más grandes y más prolijos en enfermedades del tejido conectivo y EPID, y creo que debería haberse aclarado con mayor énfasis el uso del nintedanib en este contexto en esclerosis sistémica. Y en cuanto a miositis inflamatorias, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes escenarios. Acá les presento un escenario que puede ser un escenario trágico, no muy frecuentemente visto, pero cuando aparece es incluso lamentable, ¿no? Una paciente de 35 años con síndrome antisintetasa, amiopático, anti-MDA5 positivo, anti-Ro52 kilodalton positivo, con extenso compromiso cutáneo, como se pueden ver en las imágenes, y fíjense que tenía un empeoramiento progresivo de la función pulmonar, y lo que les quiero mostrar en esta tomografía, les voy mostrando algunas imágenes en donde lo que vamos a ver, engrosamientos septales interlobulares con algunas zonas de consolidación en lo que se llama patrón perilobular. Este es un patrón de neumonía organizante perilobular bastante frecuente en la miositis inflamatoria y sobre todo en el anti-MDA5, donde vemos este gran compromiso con ese empeoramiento progresivo de la función pulmonar y que, fíjense, en la evolución, esta paciente lamentablemente terminó en un momento con una exacerbación de su enfermedad, que donde nos traen estas imágenes que no son de muy buena calidad, donde ustedes pueden ver ya enfisema subcutáneo extenso, y fíjense que esta paciente tiene zonas de neumomediastino, neumotórax, exacerbación de su enfermedad, con mayor zonas de consolidación bilateral, difuso, daño alveolar difuso, neumomediastino, zonas de neumotórax con un extenso y severo enfisema subcutáneo. Y esta paciente, lamentablemente, pasa a terapia intensiva, se utiliza cánula de alto flujo, luego requiere intubación orotraqueal y lamentablemente, a pesar de que se instauró un tratamiento muy precoz con rituximab y micofenolato desde el primer día de la consulta, la paciente, esto sucedió, esta exacerbación al mes y lamentablemente falleció. O sea, un caso rápidamente progresivo de una miositis inflamatoria anti-MDA5 positivo. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos ese anticuerpo. En el 30% de los casos puede dar un comportamiento rápidamente progresivo que puede ser el desencadenante fatal para el paciente. Entonces, el tratamiento de la miositis inflamatoria con enfermedad intersticial, fíjense que el algoritmo es muy de inmunomodulación, es un tratamiento que es basado principalmente en la inmunomodulación, muy agresivo con la inmunomodulación. Generalmente son dos inmunomoduladores, generalmente ponemos y dejamos algo de tratamiento con corticoide, hay que actuar más rápido, hay que ser más agresivo con la inmunomodulación. Podemos llegar a considerar el antifibrótico en el caso concreto que tenga muchas bronquiectasias por tracción, de que cumpla con los criterios de fibrosis pulmonar progresiva, pero siempre asociándolo a un inmunomodulador, siempre combinando inmunomoduladores. Ustedes van a ver que está el rituximab, está la ciclofosfamida, está el micofenolato, está la satioprina, está el tacrolimus, está la gamma globulina endovenosa. Bueno, hay múltiples tratamientos y múltiples combinaciones que se podrían utilizar, pero siempre con uno o dos inmunomoduladores, siempre con cierta dosis de glucocorticoide, y considerar el uso precoz de un nintedanib, por ejemplo, como tratamiento antifibrótico si realmente tuviera al menos 10% de fibrosis y cumpliera con los criterios de fibrosis pulmonar progresiva. Bueno, como habrán visto, entonces, no todos los tratamientos son iguales en las enfermedades del tejido conectivo. Tenemos que estar atentos al al puente terapéutico, que es detectar a aquellos pacientes que tienen al menos 10% de fibrosis, porque acá está el puente terapéutico entre la inmunomodulación y el tratamiento antifibrótico. Siempre que detectemos pacientes con al menos 10% de fibrosis, tenemos que hacer un monitoreo estricto para detectar si hay empeoramiento de síntomas, empeoramiento de la tomografía computada, empeoramiento de la función respiratoria, empeoramiento de la enfermedad a nivel sistémico, para definir si es un EPID fibrosante estable o una EPID fibrosante progresiva y actuar en consecuencia. Y por último, quiero recordarles que en base a la información que tenemos de la esclerosis sistémica, que todos los tratamientos inmunomoduladores demostraron beneficio, incluso en casos más leves, la estrategia de watch and wait o esperar, digamos, en aquellos casos que tienen compromiso leve, esperar y no tratar, esa estrategia no me gusta
personalmente y creo que deberíamos avanzar directamente cuando detectamos una enfermedad intersticial, hacer un tratamiento con un inmunomodulador, incluso en los casos leves, y si tiene al menos 10% de fibrosis, hacer este monitoreo estricto para detectar lo más tempranamente posible la fibrosis pulmonar progresiva. Espero que le haya gustado, danos un like si te gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en próximos videos.